El encuentro con Cristo. Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena nueva. Decía, conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús va a Galilea, es decir, sale de los espacios religiosos. Va al encuentro de quienes viven en la periferia de la fe judía. Jesús toma la iniciativa de ir al encuentro de quienes necesitan el mensaje, la buena nueva. Jesús es el buen pastor que va en busca de las ovejas perdidas. No somos nosotros los que empezamos a buscar a Dios, es Dios el que nos busca y va a nuestro encuentro. Nosotros somos los Galileos a quienes el Señor quiere acercarse. Un verdadero encuentro no significa pasar de lado o verse de frente con indiferencia. Un encuentro nos pone ante una persona para compartir, dialogar, reconocerle o reclamarle. Gozamos cuando encontramos un amigo o amiga que queremos, a un familiar que extrañamos, o cuando descubrimos las actitudes positivas y amables de las personas que tratamos. Los encuentros desagradables pueden causar una molestia interior que a veces no disimulamos. Por eso casi siempre tratamos de evitarlos. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús recorriendo las pequeñas poblaciones de Galilea, en donde ve el sufrimiento causado por la pobreza, la enfermedad, la marginación de los leprosos, la parálisis y la ceguera, que reflejan otras muchas enfermedades interiores que deben ser curadas. Su presencia anima y devuelve la fe a quienes se sentían abandonados de Dios. Todos los evangelistas nos dan testimonio de lo que significó un encuentro con Jesús, para quienes tenían el corazón dispuesto. La fe que Jesús pedía levantaba al paralítico, hacía ver al ciego, limpiaba al leproso y sobre todo los integraba a la comunidad, para que estuvieran dispuestos a servir a sus hermanos. Todos sus milagros son signos del amor de Dios que manifiesta la presencia del reino en su Hijo Jesucristo. Por el contrario, quienes sentían que sus proyectos y sus planes se derrumbaban, experimentaban un rechazo a la persona de Jesús, a su mensaje. Lo vemos en Herodes y en los fariseos, que por la dureza de su corazón buscaban más bien la forma de eliminarlo. Ellos no quieren ninguna novedad, todo debe permanecer igual. Se han acostumbrado a la manera de llevar la vida. Jesús pide cambios, Jesús llama a la conversión de las personas, de la sociedad y también de la iglesia. Recordemos lo que dice el documento de Aparecida. Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores, invitándolos a todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en Él el amor del Padre. Por eso mismo, el discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y pecadores. Hoy estamos viviendo de distinta forma. Las debilidades físicas que enferman nuestro cuerpo y las debilidades del espíritu que nos incapacitan para hacer el bien. Crece el egoísmo, que solo busca su propia ventaja y se olvida de las necesidades del hermano, de la dignidad de la persona y del respeto a la vida. Somos indiferentes y hasta llegamos a inclinarnos ante el mal que los invade a todos los ambientes familiares, sociales, políticos, culturales y aún más a los religiosos. Necesitamos encontrarnos con Cristo para decirle como el leproso: si quieres puedes limpiarme. Él puede limpiar nuestra vida. Él puede renovarnos interna y externamente. Vuelvo nuevamente a citar el documento de Aparecida que dice: el acontecimiento de Cristo es por lo tanto el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto es justamente lo que con presentaciones diferentes nos han conservado todos los evangelios como el inicio del cristianismo, un encuentro de fe con la persona de Jesús. Si reflexionamos un poco, veremos que el encuentro con Cristo no es un momento intimista, que alimenta un egoísmo piadoso para sentirse mejor que los demás. Se trata de una experiencia que transforma la manera de pensar, de ver la vida y de actuar como Cristo nos propone para vivir una vida nueva y dar testimonio de lo que significa este encuentro. Por ello, los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo.
desde la contemplación de quien nos ha revelado en su misterio la plenitud del cumplimiento de la vocación humana y de su sentido. Necesitamos hacernos discípulos dóciles para aprender de Él, en su seguimiento, la dignidad y la plenitud de la vida. Y necesitamos al mismo tiempo que nos consuma el celo misionero, para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo aquel sentido unitario y completo de la vida humana, que ni la ciencia ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación podrán proporcionarle. ¿Dónde podemos dejarnos encontrar por el Señor? Citando nuevamente lo que dijeron los obispos en Aparecida, no podemos olvidar que son lugares privilegiados del encuentro con Cristo. La palabra, la Sagrada Liturgia, particularmente la Eucaristía, la reconciliación, la oración personal y comunitaria, la vida comunitaria, y muy especialmente en los que sufren, los enfermos, los pobres y los marginados. Estamos viviendo nuestra fe cristiana desde la experiencia del encuentro personal con Cristo para poder dar una verdadera respuesta de fe ante las circunstancias actuales. ¿Qué te llamó más la atención de lo que acabas de leer? ¿Y por qué? ¿Qué significa y cuál es tu reacción al darte cuenta que Dios quiere encontrarse contigo? Inciso A, desconcierto. Inciso B, gratitud. Inciso C, indiferencia. Inciso D, deseo de conocerlo más profundamente. ¿Qué pasaje del Evangelio recuerdas que describa lo que hace Jesús para encontrarse con los que necesitan de Él? ¿Tú necesitas de Él para cambiar tu vida? ¿Cuáles son para ti los momentos más propicios para darle continuidad a este encuentro personal? ¿Crees que en la vida de tu comunidad parroquial se anuncia permanentemente el querigma? Es decir, la proclamación del encuentro con Cristo con los más alejados. ¿Cómo se realiza esta experiencia?